y los bárbaros del norte no paraban de llegar, huyendo del frío y de otros invasores. Aquí ya empiezan a surgir elementos propios del medievo. Las ciudades se fueron fortificando, siendo defendidas por caudillos locales y sus ejércitos privados. Especialmente en Occidente, el Estado se fue descentralizando y perdiendo poder, así como el comercio, que perdió mucho fuelle debido a la inseguridad de las rutas. Se entró en una espiral de anarquía y ruralización, de escasez e inflación. Y redactó el Código Teodosiano, que recopilaba las leyes de los emperadores cristianos. Un general romano bárbaro fue Odoacro, de la tribu de los Érulos, quien acabó entrando en Italia en el 466 para deponer al último emperador romano occidental, Rómulo Augustulo. En el rito occidental probablemente terminaron predominando los bárbaros, los no romanos frente a los romanos, y eso causó en último término que, como sabemos, al final personajes o que bien eran romanos pero que se habían criado con el propio Atila, como el famoso Orestes, ¿no?, que coloca a Rómulo Augustulo, terminen haciendo su propia política, ¿no? Claro, era muy caro mantener el ejército, y eso hizo que en el momento en el que se inicia el declive hubiera que echar mano de estas tropas federadas, de estos bárbaros. Había que subcontratar la defensa del imperio a los bárbaros para que defendieran el imperio de otros bárbaros. Y como ya vimos, eso se demostró fatal, porque al final los foederati terminan usurpando el poder que les ha delegado el emperador y terminan quedándose con el territorio. Y el envío de las enseñas imperiales al, en ese momento, emperador de Oriente, Zenón. Eso que ha servido para pensar que cae el imperio romano de Occidente, de hecho es la caída del imperio romano de Occidente, desde un punto de vista teórico era la reunificación del imperio. Claro, realmente el imperio no existe en Occidente porque ha desaparecido el emperador, pero sí existe el imperio porque todos los reyes, luego veremos un mapa, todos los reyes de esos estados, protoestados a veces, germánicos, que sustituyen al imperio, siguen siendo formalmente súbditos del emperador. Siguen acuñando moneda a nombre del emperador. Ellos son simplemente reyes que gobiernan partes del imperio en nombre del emperador legítimo, que es el emperador de Oriente, el emperador de Constantinopla. El emperador, el basileus o autocrátor, era la cabeza del Estado y representante de Dios en la tierra. Ellos elegían a sus sucesores, o césares, que podían ser los hijos, aunque también fue muy común que se legara todo a los sobrinos. Podían elegir a los patriarcas, pero los patriarcas a su vez daban el visto bueno al nuevo emperador. También existía un senado, o síncletos, cuya función era básicamente moderar el autoritarismo del emperador. En un principio, el territorio estaba dividido en diócesis gobernadas por un vicario, un gobernador civil, y por un dux o duque, que tenía el control de las tropas. Italia, por supuesto la Galia, Hispania, África, bajo las manos de los reinos germanos. Como ya les he dicho, formalmente todos estos reinos aceptaban la autoridad del emperador, ahora que el emperador no se metiera en su territorio. Estos reyes aceptaban, seguían manteniendo en cierto modo esta vieja fórmula de los foederati, de estos reyes aliados, que había sido el mecanismo por el que entraron en el imperio, acuñan moneda con la figura del emperador, pero evidentemente no son en la práctica súbditos del emperador. En el 530, Justiniano empezó a crear el famoso Código de Justiniano. Se trataba de una compilación de toda la obra jurídica clásica romana, añadiendo nuevas leyes y haciendo retoques para simplificarlo todo un poco. Puede que Justiniano se salte la ley, no vamos a poner la mano en el fuego por él, pero es verdad que tiene o que quiere dotar a su reinado de un trasfondo jurídico importante. Naturalmente, estamos en un mundo cristiano, es un emperador cristiano. La ayuda de Dios está siempre detrás. Continuamente el derecho se vincula a Dios. Dios, claro, el Dios cristiano es la fuente del derecho, a los que luego conoceremos como monofisitas, es decir, tenían concepciones distintas sobre la naturaleza de Cristo. Como ya sabemos, Roma no era la ciudad más importante. Roma era el símbolo, pero la capital de los ostrógodos estaba en Rávena. Lo primero lo que más le preocupa es que las leyes, el código
que sean aplicados a Italia. Por supuesto que hace una reestructuración política, militar. Rávena sigue siendo la capital del territorio, establece las distintas estructuras, el Magister Militum, etcétera, etcétera, como hemos visto antes, pero lo que más le preocupa a él es que se restablezca el derecho romano en Italia. El sólido de oro y el numo de cobre. Aprovecharon para conquistar todo lo que pudieron. Los lombardos lograron someter Venecia y el noreste de Italia dirigidos por su rey Alboino. En 1204 el Imperio bizantino fue desarticulado y se dividió en dos. El Imperio latino, dominado por los cruzados, fue liderado por el conde de Flandes Balduino I. Sin embargo, este tipo nunca tendría gran control de otra cosa que no fuera Constantinopla. Los venecianos se repartieron gran parte de las islas griegas, y el reino de Tesalónica, el ducado de Atenas y el principado francés de Acaya o de Morea estuvieron gobernados por los demás cruzados.